A nombre del proyecto Capañán, sede nacional del Ministerio de Cultura, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia en el conversatorio Caminos y Rutas Ancestrales en el Mundo Andino, que se enmarca dentro de los eventos de conmemoración del 11º aniversario del Capañán Sistema Vial Andino como Patrimonio Mundial. Daremos inicio a este conversatorio con la conferencia magistral intitulada La trascendencia de las rutas ancestrales en el desarrollo de la civilización andina, que estará a cargo de la doctora Ruth Chadi Solís. La doctora Ruth Chadi es doctora en Antropología y Arqueología y licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y entre sus más destacadas distinciones se encuentra la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz, concedida por el Estado peruano en el año 2021. Actualmente es directora de la Unidad Ejecutora 3, Zona Arqueológica del Caral, del Ministerio de Cultura. Recibamos, por favor, con un gran aplauso a la doctora Chadi y le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. En efecto, es muy interesante este tema porque suscita reflexiones, creo, a nivel mundial, de cómo hemos vivido en esta parte del mundo desde que se formó una de las civilizaciones más antiguas, que ha sido Caral. Entonces, a diferencia de otros lugares, acá la visión de la vida ha sido de estar siempre en armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Y en relación con el Capañán, esta red de caminos se inicia desde Caral. Y eso es lo que voy a abordar rápidamente. De modo breve y rápido, sí. El territorio de nuestro país es muy diverso. Como ya lo conocemos, no está configurado por una serie de zonas ecológicas y por esa diversidad también hemos tenido diversidad de culturas y de idiomas. Entonces, en relación pues con nuestro desarrollo, podemos allí visualizar que esa diversidad está constituida por la cordillera de los Andes, que la atraviesa, como Carlos Amati León nos hacía periódicamente tenerla en cuenta, 31.8%, y además tenemos pues no solo la altitud, sino también la latitud, que hace la diversidad marcada del territorio, y una serie de fenómenos naturales que son distintos en cada parte de él. De modo que podemos allí nosotros diferenciar que, siendo nuestro país tan diverso, se refleja en las 84 zonas de vida de las 104 identificadas en el planeta y 28 climas de los 34 identificados también, ¿no?, en el país. Y si nos tenemos en cuenta las características, como apreciamos allí, los valles que están constituidos por los ríos que lo atraviesan desde la altitud, la zona más alta de la cordillera, y bajando por las vertientes occidentales queda en el Océano Pacífico, en tanto que esa agua de la altitud que baja por las vertientes orientales termina en el Atlántico, atravesando el Amazonas. Esas aguas, solamente el 2.5% son las que bajan por las vertientes occidentales.
el 97 o 95% va para el Amazonas y el Atlántico, y el 0.5% de esa agua al lago Titicaca. Entonces vemos que esa diversidad pues va a marcar la distinción en la productividad del territorio, ¿no? Y esos aspectos son muy importantes de que tenerlos en consideración, porque nuestros antepasados, desde que poblaron el territorio, empezaron así hubiesen llegado al mismo tiempo, inmediatamente asumieron el reto de poder darle continuidad a la vida en el territorio ocupado. Y para ello, pues, desarrollaron una serie de tecnologías a través del tiempo y domesticación de plantas y de animales también diversos. Pero esa diversidad no fue obstáculo, ¿no? Para la relación que se dio entre todos los habitantes a través del territorio andino amazónico. Y allí podemos apreciar, por ejemplo, la complementariedad cuando se forma la civilización caral entre los agricultores, donde primero se constituye, y también con los pescadores en relación con el recurso marino de peces y moluscos. Entonces, en los valles, en el valle en particular de Supe, se inicia incluso con la creación de una serie de conocimientos relacionados con las características del territorio, y entre ellos, por ejemplo, crean el algodón de colores naturales, que para los pescadores era muy importante para sus redes de pesca, y ya no solo depender de los anzuelos. Entonces hubo una complementariedad que se fue dando a través del tiempo desde que se formó la civilización entre pescadores y agricultores, ¿no? Beneficiándose mutuamente y con respeto compartido. Pero además de ello, se produjo también el conocimiento del territorio, que fue manejado con una visión de cuenca que se ha perdido en la actualidad y desde hace mucho tiempo, desde que llegó la cultura occidental, ¿no? El manejo del territorio fue distinto, y ese manejo distribuido a través de las diversidad de zonas ecológicas con características geomorfológicas muy diversas y con también tecnologías que crearon también distintas, fue sin embargo un interés de trabajarlo en conjunto como cuenca. Actualmente una misma cuenca está allí ocupada por diferentes provincias, distritos, y no hay coordinación entre ellas, ¿no? Pero es esa agua que viene del mismo lugar en el territorio altoandino, que es la que baja y ha creado pues los valles donde la agricultura se desarrolló. Allí podemos apreciar que desde que se formó esta civilización, el manejo del territorio fue por cuenca, y para ello también se dieron cuenta de que podían ganar mucho más y adecuadamente los resultados en su relación con las tierras y el agua, respetándose mutuamente e intercambiando entre ellos. Hemos hecho nosotros prospecciones primero, ya se conocía de un catastro que también se había realizado, y en el caso de la civilización caral hemos encontrado 25 asentamientos que están a lo largo de la cuenca de Supe, ¿no? Desde la sección del litoral, la sección baja, la sección media y la sección alta, hasta donde hemos llegado, que es la sección alta baja. Pero deben ser muchos más sitios si queremos llegar hasta la parte más alta. Y para ello se organizaron
de manera muy interesante desde la familia, desde los poblados que crearon a lo largo del desarrollo de esta civilización y luego entre los poblados, ¿no? O sea, hubo un manejo muy interesante intra e inter las poblaciones que habitaron a lo largo de la cuenca y fueron desarrollando autoridades que entre ellos se relacionaban para el manejo más adecuado del recurso hídrico en relación con las tierras diferentes que había a lo largo de la cuenca. Nosotros hemos encontrado una serie de elementos que nos permite comprender cómo fue esa relación de interacción, no solamente dentro de la cuenca, desde la parte alta en la Puna, donde se genera el agua, hasta la Chala y su desembocadura en el Océano Pacífico, sino también cómo se ha venido correlacionando a otras distancias, por todos los materiales que venimos recuperando y analizando a través de especialistas diversos para que la materialidad no sea solo una descripción, sino una comprensión de cómo se manejó el territorio y los resultados que se tuvieron. Allí se puede apreciar, por ejemplo, el mono que se encuentra representado en varios instrumentos de Caral. También tenemos el caracol del territorio oriental, como pueden ustedes apreciar, el achote y varios otros elementos de la sierra, como están allí los camélidos, también minerales que eran de su interés, y los de la costa que podían llevar el recurso marino deshidratado, pero además de ello hemos estado encontrando materiales que son de largas distancias, ya no ese manejo transversal únicamente de conectarse con las poblaciones de costa, sierra y selva y de litoral, sino también a largas distancias, como por ejemplo el Spondylus, con el cual hacían collares y se encuentra en todos los 12 asentamientos que venimos trabajando de la civilización Caral, o la sodalita, que la ven en la parte del sur, esa de color azul, ¿no? Que no hay en territorio andino, según los especialistas con los cuales estamos trabajando, ¿no? Ese mineral solamente proviene del altiplano de Perú y en particular de Bolivia. Entonces el territorio no solamente se centró en esa vinculación transversal, sino también a largas distancias y posiblemente usando la vía terrestre, pero también creemos que han utilizado la vía fluvial en el oriente y la vía marítima para el Ecuador. Siguiente. Allí puede notarse los materiales y su ubicación, que ya la mostré en el anterior, y aquellos que provienen pues también de la costa, de la sierra y de la selva. Siguiente. El asentamiento de Caral, ¿no? Donde allí se puede notar una serie de edificios y además plazas circulares y lugares de ferias. Entonces ellos promovían mucho el contacto, no solamente transversal, sino con pobladores de otros lugares, de acuerdo a los materiales que nosotros vamos recuperando a través de las investigaciones. El edificio principal, donde hemos encontrado objetos que vinculan con autoridades que llegaban de otros asentamientos en determinadas
momentos que ellos estaban promoviendo ese contacto adecuado y que lo vemos también en los hallazgos, ¿no? Siguiente. Como por ejemplo en esta plaza del anfiteatro, donde con mates hicieron especie de botellas y una serie de evidencias que hacen ver que quienes estaban participando no solamente era gente de ese asentamiento, sino gente de la sierra y de la selva. Siguiente. Hemos encontrado que en esos eventos utilizaban este tipo de instrumentos musicales con representaciones del mono aullador proveniente de la selva, con hechos en huesos también, instrumentos de esas flautas traversales de cóndores de la sierra y otros instrumentos hechos en huesos de pelícanos del litoral, ¿no? Entonces son 32 flautas traversas que en esas ceremonias del anfiteatro se efectuaban como un reconocimiento a la gente que venía de las otras zonas ecológicas, ¿no? Sí. También estos instrumentos musicales, 38 cornetas de huesos de camélidos, ¿no? Provenientes de la sierra. Vemos antaras hechas de bambú, que llamó mucho la atención cuando hicimos una presentación en Bolivia, porque ellos pensaban que las antaras se habían originado en Bolivia, ¿no? Pero bueno, en esa relación que hubo, como les decía, a través de la sodalita, de ese mineral que era de interés para los caralinos, bueno, ha habido esa vinculación tempranamente, ¿no? Y arriba están las sonajas hechas de la oliva fulgurata proveniente del litoral y los silbatos de los huesos de aves de la vertiente oriental. Siguiente. No, muy rápido. Ya, después de los instrumentos, por favor, ya, después de esto, ya. El geoglifo de chupa cigarro también pone en evidencia que la relación no se quedó de modo transversal en la cuenca de Supe o en las otras cuencas vecinas, sino también se encuentran que han venido habitantes de otros valles, de otras partes megadiversas de nuestro país, como por ejemplo el geoglifo, que después lo vamos a ver mucho más intensamente representados ya miles de años después en Nazca, ¿no? Siguiente. También acá están estos geoglifos representando espirales sobre un territorio, ¿no?, de Caral, donde ha habido un aluvión, y esa espiral pues está representando una cosmovisión, como vemos en muchos aspectos de esta civilización, con representación muy simbólica. En la derecha es circular la espiral y en la izquierda es cuadrangular. Y sí vemos también en otras expresiones culturales que lo circular representa el género femenino y lo cuadrangular el género masculino. Y en la época de esta civilización ambos géneros se complementaban. Y así ocurrió desde la civilización Caral hasta la época pues inca, ¿no? Y por eso es que cuando llegaron los españoles decían que la gente de esta parte del mundo eran muy débiles porque permitían que las mujeres llegaran al poder. En el caso de Caral vemos que en la plaza circular donde se encontraron las flautas, la que mandaba allí era una sacerdotisa, una mujer. Y tenía nombre hasta la época inca, ¿no?, de capullanas a las mujeres que gobernaban.
y eso es porque les correspondía en la sociedad y no lo impedía el género, como después ha estado ocurriendo. Siguiente. Aquí vemos el geoglifo de Nazca, donde se expresa también esa visión de la vida, ¿no? Allí vemos al mono y con una cola representando la espiral circular. Entonces esa cosmovisión pues la deben haber obtenido en esa vinculación que se dio miles de años antes con sus antecesores, ¿no? Con Caral. Siguiente. Se pasa muy rápido, ¿no? Algo más está ahí. Bueno, solo allí se puede notar en esta parte una serie de sitios en las vertientes occidentales, ¿no? En la costa, en la sierra y en las vertientes también orientales, ¿no? Hasta Chalín tiene su plaza circular. Pero ya pues es una tradición que se va a reconocer a través del tiempo. En los diversos periodos, desde que se formó la civilización Caral, se tuvo un significado simbólico. Y aquí vemos una serie de asentamientos que tienen esa arquitectura de la tradición de la civilización Caral. Antes, por favor, ya vamos a terminar. Es antes, no es el inicio. Bueno, solo ya para concluir rápidamente, allí vemos que nuestro territorio ha tenido una diversidad, no solo natural, sino también cultural a través del tiempo. Si bien la civilización Caral fue la más antigua, digamos, de toda América, eso no quiere decir que fue la única población que se desarrolló. Hemos tenido desarrollos a través del tiempo en cada parte de nuestro territorio. Lo que se ha perdido en la actualidad y ha hecho que no tengamos ya el 70% de los campos de cultivo que nuestros antepasados crearon en cada parte de esa diversidad territorial. El 70% y la población ahora centrada en Lima y en otras ciudades, pero mayormente en Lima. Es una visión de nuestra realidad que debemos lograr a través de la educación que cambie, que conozcamos que no hemos sido menos en cada parte del país, que se asumió el reto de tener desarrollos, creando conocimientos y aplicando tecnologías de acuerdo a las características del territorio. Siguiente. E igualmente no solamente ha sido pues la diversidad de culturas y de desarrollos diversos y muy interesantes que hemos ido perdiendo, sino también diversidad lingüística de acuerdo a las investigaciones de los especialistas como Alfredo Torero. Pero además de esa diversidad de idiomas, estos idiomas no habían desaparecido. Siempre se habla de imperios y de controles y de esas cosas que no han ocurrido como se ha estado transmitiendo después de la llegada de los españoles, ¿no? Hemos sido un país con diversidad cultural, étnica, ¿no? Y además de ello con conocimientos que se fueron reconociendo y que cada sociedad pensaba que más se beneficiaban intercambiando, casándose entre familias, entre miembros de familias a lo largo del territorio, manteniendo sí su cultura. Los mismos cusqueños, cuando al Inca le preguntaron ¿y cuál es su idioma? Ustedes, su idioma es el quechua. Y
y el Inca le contestó: no, el quechua no es nuestro idioma, nosotros tenemos nuestra propia lengua que la hablamos acá en el Cusco, entre cusqueños. Y sin embargo, pues usamos el quechua porque es una lengua para relacionarnos con las otras sociedades, que cada una tiene su propio idioma, su propia lengua. Entonces eso le llamó mucho la atención a los españoles, porque decían: pero en Europa eso no ocurrió. Ya una vez que nos hemos establecido, ¿no? Todos tenemos tal idioma y lo usamos todos. Entonces el Inca le dijo: sí, acá también hay otro idioma que lo usan todos, que es el quechua, pero es una lengua de relación. Y el quechua, de acuerdo a la investigación de Alfredo Torero, él planteó que se habría originado con el desarrollo, pues, de la civilización de Caral en la costa central, y de allí se empezó a distribuir por el prestigio que tuvo la civilización a través de casi 1000 años, cuando se produjo el cambio climático ya a un nivel bastante planetario. Pero digamos que además de otra lengua de relación, en el sur fue el puquina, ¿no? Y también el origen de la aymara, que fue la lengua de conexión central, sur-central, de la familia lingüística Aro. No es una lengua, pues, de Bolivia, más bien en ese trayecto de relaciones en condiciones adecuadas para beneficiarse cada sociedad con su propia cultura, del intercambio, de la interacción, se convirtió también en una lengua general. Entonces tendríamos, pues, 3 lenguas que son conocidas ya por la investigación lingüística: el quechua como lengua general, el aro o aymara y el puquina en el sur, por ese manejo del territorio con visión integral. Bueno, muchas gracias.